Hoy nos vamos de viaje a la antigüedad para descubrir cómo se levantó uno de los imperios más alucinantes de la historia, el Imperio Persa. Una superpotencia que no solo se dedicó a conquistar, sino que también innovó de unas formas que, bueno, todavía resuenan hoy. Y aquí está la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que un grupo de tribus nómadas consiguiera, de la nada, construir el imperio más grande que el mundo había visto hasta entonces? Pues venga, vamos a desentrañar este misterio. Todo arranca en la meseta de Irán, un lugar bastante duro, de clima seco y terreno complicado. Allí las tribus persas eran nómadas, siempre moviéndose en busca de pastos para su ganado. Durante un montón de tiempo estuvieron bajo el dominio de sus vecinos, los medos, pero claro, vivir en ese entorno tan extremo los convirtió en unos supervivientes natos y con el tiempo en unos guerreros de primera que se acabarían uniendo para cambiar la historia. El hombre que lo cambió todo fue Ciro el Grande, y su visión era totalmente revolucionaria. Mientras que lo normal en esa época era arrasar con todo, Ciro tuvo una idea radicalmente distinta. En lugar de aniquilar a sus enemigos, había que integrarlos. Y esa fue la clave de su éxito. Y el año que marcó su leyenda, que lo grabó para siempre en la historia, fue el 539 a.C. Fue el momento en el que Ciro decidió ir a por el Premio Gordo, la ciudad más rica y poderosa del mundo antiguo. En ese año, Ciro se plantó ante la famosísima Babilonia, una ciudad que se consideraba inconquistable por sus murallas. Su plan fue pura genialidad. En vez de un asedio brutal de años, sus ingenieros desviaron el curso del río Éufrates, que pasaba por en medio de la ciudad. Esto dejó el lecho del río seco, y su ejército pudo entrar caminando por debajo de las defensas. Una jugada maestra. Pero lo mejor es que una vez dentro, Ciro no actuó como un conquistador típico, se presentó como un libertador. Resulta que la gente de Babilonia no estaba muy contenta con su propio rey, así que Ciro llegó diciendo que venía a restaurar el orden y la paz. Y claro, así la conquista fue casi un paseo. Y toda esta política de buen rollo quedó grabada en un objeto increíble, el cilindro de Ciro. Es una pieza de arcilla que viene a ser como su declaración de intenciones. Por ejemplo, ahí se cuenta cómo liberó a los judíos que estaban prisioneros en Babilonia y les permitió volver a Jerusalén y reconstruir su templo. Por cosas como esta, muchos lo consideran uno de los primeros documentos de derechos humanos de la historia. Cuando Ciro murió, el imperio pasó a manos de Darío I. Y el reto de Darío era gigantesco. Ya no se trataba de conquistar más, sino de cómo se organiza todo esto. Su genialidad no fue la de un general, sino la de un increíble gestor. Para conseguirlo, tomó una decisión clave: dividir ese territorio inmenso en unidades más pequeñas y fáciles de gobernar. Creó unas 20 provincias para que el imperio funcionara como un reloj. Cada una de estas provincias se llamaba satrapía, y al frente había un sátrapa. Este sátrapa era el gobernador, el representante del rey. Se encargaba de recoger los impuestos y de mantener el orden. Pero lo interesante es que las regiones podían conservar sus propias costumbres. Era un sistema brillante, control desde el centro, pero con libertad a nivel local. Pero claro, ¿cómo se aseguraba Darío de que los sátrapas no se corrompieran o se rebelaran? Pues muy fácil. Creó una red de inspectores secretos. Se les conocía como los ojos y oídos del rey. Viajaban por todo el imperio y le contaban directamente a Darío lo que pasaba en cada provincia. Un sistema de espionaje para mantener a todo el mundo a raya. Para que un imperio tan grande funcionara, la comunicación era vital. Y esto nos lleva a una de sus mayores obras de ingeniería, una red de caminos impresionante. Su ruta principal medía nada más y nada menos que 2.500 kilómetros. Era el llamado Camino Real, la autopista del mundo antiguo. Gracias a él tenían un servicio de correos que era la envidia de todos. Los mensajeros a caballo podían cruzar el imperio en poquísimos días. Además, permitía mover al ejército a toda velocidad y, por supuesto, daba rutas seguras para los comerciantes. Pero Darío no se quedó ahí. También le dio una vuelta completa a la economía. Antes de él todo se basaba en el trueque, que era un lío. Darío introdujo algo que hoy nos parece normalísimo, pero que entonces fue un bombazo, una moneda única para todo el imperio. Esta moneda se llamaba el dárico. Era de oro de altísima pureza y se convirtió en la moneda de referencia para el comercio internacional. Era un símbolo del poder y la estabilidad de Persia. De repente, comerciar era mucho más fácil y justo en todo el imperio. Por supuesto. Para mantener todo este tinglado en pie, hacía falta un ejército temible. Y en el corazón de ese ejército había una unidad de élite, un cuerpo de soldados con un número muy concreto. Se les conocía como los inmortales. Eran la guardia personal del rey y la fuerza de combate más famosa de su tiempo. Un cuerpo de infantería de élite formado por los mejores y más valientes guerreros.
A ver, ¿y por qué ese nombre tan llamativo? Pues era una táctica psicológica brutal. En cuanto un soldado moría o era herido, al instante era sustituido por otro que estaba en la reserva. De esta forma, la unidad siempre, siempre mantenía su número de 10.000 hombres. Para sus enemigos, daba la impresión de que eran literalmente inmortales, imposibles de vencer. Tanta riqueza y tanto poder necesitaban un escenario a la altura, y Darío empezó a construirlo. Persépolis. Ojo, no era una capital para gobernar, sino una capital ceremonial, un escaparate. Se construyó sobre una terraza de piedra gigante, y sus palacios estaban decorados con relieves que mostraban a todas las naciones del imperio llevando regalos al rey. Era la perfecta representación de la filosofía persa, un montón de pueblos diversos, todos unidos bajo un mismo poder. ¿Y cuál era la base moral que sostenía todo esto? Principalmente el zoroastrismo. Era una religión que se centraba en la lucha cósmica entre un dios del bien, Ahura Mazda, y un espíritu del mal. Enseñaba que las personas tienen libertad para elegir entre el bien y el mal, y promovía valores como la verdad y la honestidad, que los reyes persas siempre decían defender. Aunque al final el imperio fue conquistado por Alejandro Magno, su legado es inmenso. Crearon el modelo de un imperio multicultural y bien organizado. Fueron pioneros en ideas de tolerancia religiosa y derechos humanos. Y sus innovaciones en administración, carreteras y correos fueron tan buenas que imperios posteriores, como el romano, las copiaron. Y todo esto nos deja con una última reflexión. La historia de los persas, con esa mezcla de un ejército imparable y unas políticas de respeto, nos hace pensar: ¿qué es lo que hace que un imperio sea realmente grande? ¿Su fuerza militar para conquistar o su capacidad para integrar y respetar a todos los pueblos que lo forman? Ahí queda la pregunta.